Si él no fue un niño de la guerra civil, sí fue el hijo de un soldado que combatió en ella. Y la guerra civil de muchas maneras estuvo omnipresente en su infancia. Fruto de esa presencia son 4 libros hoy fundamentales para conocer la Guerra Civil Española: La Batalla del Ebro, La Batalla de Madrid y La Caída de Cataluña. Una trilogía complementada con El arte de matar, un excelente ensayo sobre las estrategias militares de esa contienda. Jorge Martínez Reverte soy uno de los historiadores que más saben sobre la Guerra Civil. Algunos dicen que es nuestro Anthony Beevor, pero en su vasta obra faltaba una biografía, un libro que contara la historia de un hombre, pero que contara a la vez la historia de muchos. Es lo que hace Jorge Martínez Reverte en este libro que nos viene a presentar hoy en Periodista Digital, Guerreros y Traidores, la biografía de un poeta norteamericano llamado Bill Alto, comunista y homosexual que luchó en las guerrillas republicanas contra Franco. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas. Bienvenido. ¿Qué, qué es lo que ¿Qué es lo que te interesó de este poeta anónimo, violento, borracho, valiente, homosexual, amigo de grandes poetas como Auden o James Schiller, por ejemplo? Bueno, es una historia que en principio me pareció pequeña y a la que pensaba dedicar algún reportaje. Incluso se me ocurrió la idea de hacer algún documental sobre su peripecia en España, porque él aquí comete una hazaña que es una de las cosas más heroicas y Cuéntanos, la hazaña de Carchuna. la hazaña del Carchuna, sí. Vila Alto al frente de un grupo de guerrilleros, de 30 guerrilleros. Un comando. Sí, lo que llamamos un comando en las películas, en la costa de Almería, Granada. Mandó una operación anfibia. Anfibia así suena muy como grandioso. Era una barca con motor que remolcaba otra que no tenía motor y que andaban a duras penas por el mar. Menos mal que les pilló el mar bastante en calma aquella noche. Desembarcaron en un pueblo cerca de Motril, que se llama Calchuna. Tomaron un fuerte donde había una serie de presos republicanos, Bueno, 300, 300. 300, y lo tomaron, los liberaron y lograron llegar con ellos a salvo hasta las líneas republicanas en el frente de Almería. Algunos de ellos se quedaron cubriendo la retirada, como Vila Alto y otro americano que era su íntimo amigo Irving Goff, y pasaron una odisea tremenda hasta llegar de nuevo, pero esta vez nadando durante 3 días por mar hasta llegar a sus líneas, ¿no? Entonces eso a mí me pareció uno de los hechos de la guerra civil más destacables en el sentido de una acción individual, ¿no? Entonces, bueno, empecé a investigar sobre él y de pronto vi que eso venía en Wikipedia, una pequeña biografía, que le habían echado del Partido Comunista Americano por ser homosexual, y una serie de avatares de ese estilo. Un tipo que, que era un héroe, que llega a Estados Unidos. Él quiere seguir combatiendo, le reclutan para luchar contra los nazis. Un día, en un acceso de debilidad a su mejor amigo Irving Goff, con el que había compartido todas las aventuras estas en la guerra, Comete el error de confesarle le confiesa que que es es homosexual. homosexual. Y el otro comete la tropelía de poner por delante su lealtad al Partido Comunista y le denuncia al Partido Comunista por homosexual a su amigo. Bueno, ya me estás casi contando el final de la historia y todavía queda mucho para eso, pero antes te quería preguntar, ¿por qué la historia de este poeta del cual se conoce prácticamente nada de su obra, pero sí sus hazañas en la guerra civil? Por qué cuenta la historia de muchos? ¿Por qué se puede decir que es la historia del espíritu de una época? Porque hoy nadie se imagina a un poeta ahí perdido en alguna guerra. Bueno, él es poeta por vocación, pero no porque lo consiga ser como profesión, ¿no? Es un mal poeta, además. Pero a mí me parece que representa alguien que no tiene una entidad enorme, es decir, él es un gran guerrero, pero fracasa también como guerrero. No le dejan serlo, no le dejan ser un héroe, ¿no? Y luego es un poeta vocacional que fracasa como poeta
Yo creo que fundamentalmente porque no tenía bastante talento, pero sobre todo es porque se enreda con gente de demasiado talento y estar al lado de ellos no debía ser muy bueno para crecer como poeta, ¿no? ¿Por qué dices que fracasa como... Es decir, era un hombre que sabía de armas, era un hombre que sabía de entrenamiento militar, así todo también es verdad que pierde una mano por una granada traicionera, pero en ese sentido lo demostró aquí en España, ¿no? Sí, pero tampoco consigue un reconocimiento enorme por ello. Es decir, hay algún reconocimiento en la Gaceta de la República en el 38 que hacen una narración de ese hecho, el de Carchuna. Y luego, pues en algún periódico comunista en los años de la posguerra cuentan más o menos lo que hizo. También escribió junto con Irving Goff algún artículo explicando cómo era la lucha guerrillera en prensa soviética, pero no tuvo un gran reconocimiento. Y como guerrero no pudo continuar su acción. Él era, yo creo que se convirtió en un vocacional de la guerra, ¿no? Sí, porque ni siquiera como poeta dejó por lo menos alguna pieza donde recordara estos tiempos, como sí hizo Oden, por ejemplo, que escribió Spain, Claro, ¿no? claro, pero él no, Ese él famoso poema. publicó un poema en una revista, en un periódico americano comunista, se llama New Masses, y yo creo que no llegó a publicar nada más, algún cuentecito corto, que tenía su gracia, el cuento tenía alguna gracia mayor, pero vamos, no era un buen escritor, Y sin ¿no? embargo, pocos saben que es el guerrillero que vuela el puente famoso De que Albarracín. luego será el mitificado en el libro de Hemingway, ¿no? Por quien doblan las campanas. Claro, él, junto con Irving Goff y con alguno de sus compañeros más de luchas sindicales en Estados Unidos antes de venir a España, como brigadistas, eh, participa en ese comando que vuela el puente de Albarracín el día antes de que comience la batalla de Teruel. Era un puente para evitar que llegaran suministros a las tropas franquistas. Entonces, eso le sirve de inspiración a Hemingway para por quién doblan las campanas. Que ahí Hemingway es muy discutido por cómo cuenta aquella historia y los personajes comunistas, ¿no? Y entonces, pero hay una historia perversa o graciosa, y es que todos tienen, a pesar de que detestan a Hemingway, todos tienen una especie de pelea a ver quién es de verdad el que ha inspirado a Hemingway. Ah, claro. Quieren apadrinar Para esa ser idea, ¿no? Jordan, Claro. el capitán Jordan, ¿no? Muchos vinieron, Jorge, en esa época. Vino John Dos Passos, vino Hemingway, vino Orwell. Vino esta camada de poetas libertarios norteamericanos. Pero todos eran lo mismo, todos sentían por igual la lucha contra Franco. No, lo que les unía, sí había una cosa en la que sentían lo mismo, que eran fuertemente antifascistas. Luego lo que pasa es que había otros que eran claramente procomunistas y otros sencillamente liberales, ¿no? Por ejemplo, pues los ingleses, por ejemplo, Vincent Sheehan era un tipo que era fundamentalmente liberal. Pero Hemingway, que no era comunista, pero sí tenía unas enormes simpatías por el comunismo. Y la pelea Dos Pasos no era comunista en absoluto. Y la pelea Hemingway Dos Pasos se origina por eso, porque cuando matan los soviéticos hacen desaparecer a José Robles, que era su amigo y traductor. Dos Pasos se empeña en saber qué ha pasado y Hemingway se empeña en que no se sepa porque eso iría en descrédito, no ya de la República, sino de los soviéticos. Y cuando regresan, cuando se van de España, ¿qué idea se lleva cada uno? Porque, bueno, Orwell también tendrá sus problemas Claro, con los comunistas en Cataluña, ¿no? denuncia eso. También Orwell denuncia, pese al mito, bastante las barbaries que cometen algunos anarquistas. Cada uno va a lo suyo. En todo caso, hay algo que casi todos mantienen, ¿no? Que es pensar en la parte liberal de la República, ¿no?
Hay muchos que se desengañan con el comunismo, pero otros permanecen fieles a ello, ¿no? Kerner Matthews, por ejemplo, que es un gran periodista y además no es manipulador en sus crónicas, pero permanece muy cerca de los comunistas. Bueno, luego se hace amigo de Fidel Castro. Pero, y, por ejemplo, en el caso de ese grupo que es el que frecuenta Alto, la fidelidad a Stalin es bastante fuerte. De hecho, la traición que sufre Alto en parte es también fidelidad al Partido Comunista y su desprecio y su repugnancia por todo lo que tenga que ver con los homosexuales, Ah, paradójicamente. eso, claro, claro. No, el grupo de el grupo de amigos, de camaradas de Alto, son comunistas todos. Y desde luego llevan una línea claramente marcada por la Internacional Comunista, es decir, obediencia estalinista. ¿Ellos están a sueldo del Partido Comunista Soviético? No, y además no es necesario. Eran gente que se sentía comunista de pies a cabeza. No necesitaban estar a sueldo del partido. Creían en eso. Y algunos sí son liberados. Pues por ejemplo, Irvingov siempre tiene un puesto que le mantiene liberado para dedicarse a hacer agitación en Nueva Orleans a favor de los negros, en determinadas actividades sindicales. Y curiosamente, por ejemplo, cuando vuelven a Nueva York, después de haber estado en la guerra de España, a varios de ellos les da trabajo la embajada soviética en la feria mundial que se inaugura en Nueva York en esos días, ¿no? Como guardias de seguridad. Eso tiene su gracia. Pero su fidelidad al comunismo no viene porque estén a sueldo, ¿no? Porque el sueldo que cobran no son para tirar cohetes, ¿no? Es realmente una convicción de las que se daban en aquella época, ¿no? Sí, de hecho, una de las frustraciones de nuestro protagonista es no poder, que no cuenten con él para que le manden a cualquier otra misión, ¿no? Para no ir a luchar contra los nazis, por ejemplo, en Sí, el la norte de África, OSS, claro, como Gov. claro, van todos sus amigos, Y él, consiguen ir ahí, y él era el más cualificado para ir, porque lo de Carchuna le daba un currículum impresionante. pero él no va por la No, ¿verdad? traición Porque y la delación de su condición de homosexual. sí, porque no solo le denuncian al Partido Comunista, sino que le denuncian ante la OSS que llevaba Donovan, un congresista que puso en marcha esta organización para luchar en la retaguardia nazi. Entonces Donovan incluso se resiste, aunque sea homosexual no le importa demasiado, pero estos insisten para que no le envíen a Europa. Y él en ese caso no sabe hasta mucho después que no ha ido a Europa a luchar porque le han denunciado también ahí. En todo caso, a partir de esa traición comienza el declive, ¿no? En la vida personal de Alto, que era un hombre también muy dado a los excesos, ¿no? Sobre todo al alcohol, sus orígenes finlandeses ahí quizás tengan algo que ver. Era un tipo excesivo. Él ya tenía relación con, digamos, con los bajos fondos porque no era fácil sostener relaciones homosexuales en cualquier lado. Entonces, ese tipo de relaciones las solía conseguir en los Sí, en garitos bares cerca del poca monta, puerto, buscando marineros buscando ahí, marineros, en y sitios entonces es de ahí muy baja donde... estopa. Y ahí coincide con poetas. Ahí todos estos poetas refinadísimos también iban ahí a saciar sus depravados deseos. Y uno de ellos era Oden, ni más ni menos. Oden ni más ni menos, ni más ni menos. Y Oden se portó bien con Alto, ¿no? Es decir, en un momento fue generoso, incluso le presta su casa allá en Italia cuando se iban de fiesta y de orgías desenfrenadas ahí a la isla de Ischia. Pero bueno, Alto ya estaba, de alguna manera ya había entrado en una vorágine Sí, sin billete de vuelta, ¿no? él ya estaba muy, muy pasado, ¿no? El Oden le conoce en esas orgías en Nueva York, que primero eran citas en bares
más que no dudosos, nada dudosos. Luego en la casa de Oden, que había montado una especie de comuna libertina, donde iba gente de lo más divertido. Bueno, iban Dalí y Gala, se sabe que fueron allí. Estaba la mejor stripper de Estados Unidos, Gypsy Lee Rose, y muchos poetas de jovencitos. A Oden le gustaban los jovencitos. No solo para tener relaciones sexuales con ellos, sino le gustaban los jovencitos. Que por cierto, Oden tuvo un casamiento también tapadera, ¿no? Sí, con la hija de Thomas Mann, que era lesbiana. Se casó para que ella pudiera obtener el pasaporte, ir a Inglaterra y poder escapar de la Alemania nazi, claro. ¿No? Entonces él iba allí, cuando ya se queda por un accidente en el campo de entrenamiento manco, se acentúa su desastre y su desolación. Y entonces al rato, al tiempo, él ya estaba enredado, ya era amante de otro poeta importante en Estados Unidos, que es James Schuyler, y se vienen a Europa invitados por Oden y su amante Chester Kallman. Entonces, coincidirían con Capote, ¿no? Ahí se encontraron con Capote en uno de los en un viaje que hizo Capote. Coincide en el tiempo y iban al mismo bar. Sí, años 40, ¿no? Sí, años 40, finales. 40, ¿no? Finales de los 40. Capote también pasaba por ahí. Estos depravados iban siempre a los mismos sitios. Iban a Tánger a ver a Bowles y sus jovencitos. Y luego iban a Italia persiguiendo jovencitos, sí. Pero en todo caso, bueno, definiste a Vil Alto como un chuleta de barrio. Pero un chuleta de barrio que hasta el último, hasta el final de sus días estuvo preocupado por lo que pasaba en España, ¿no? Era un chuleta de barrio en sus actitudes, porque él se crió en el Bronx, que era un barrio muy difícil, pero era un tipo con unos factores positivos muy claros. Por ejemplo, es un tío que hasta el final mantiene la decencia y se niega a todas las presiones del FBI a denunciar a sus antiguos compañeros comunistas. Por eso le vuelven a echar de Europa y le envían a Estados Unidos, porque él se niega radicalmente a todo eso. Y mantiene una serie de fidelidades ideológicas y afectivas. Una de ellas es España. España él siempre la recuerda, no sé cómo, no hay testimonios directos de cómo lo hacía, pero de vez en cuando hablaba de algo de flamenco, compraba cualquier cosa que viniera de España y luego lo interpretaba. Claro, de España no podías tener noticia de periódico más que comprando prensa española, y entonces el ABC pues es uno de sus fuentes. Y tú eres un maestro del reportaje periodístico. Digamos un enamorado, no sé si un enamorado y un maestro, por supuesto. Y esta vez te sumerges en la biografía, en el género de la biografía. ¿Con qué obstáculos te has encontrado? ¿Qué es lo difícil de este género? Ha sido muy difícil la documentación, porque claro, me pillaba muy lejos. Es decir, en encontrar en Los Ángeles, pues he necesitado que me ayudara una amiga. En Nueva York, a pesar de que Internet funciona muy bien y funcionan estupendamente en la New York University, la gente que lleva la biblioteca, pues también me ha venido muy bien que hubiera allí un amigo que ha ido allí a buscar, a rebañar documentación que no me llegaba vía Internet. Lo mismo en la Universidad de Illinois. Y luego pues he tenido que leer mucho en libros que no existían aquí, pues biografías de Auden, porque allí aparecen los sitios donde coincidieron y todo. Un libro de Richard Olney, otro escritor norteamericano que no está traducido, que yo sepa, John Juaristi, al español. Te echó un cable. John Juaristi, que es una enciclopedia con patas, me consiguió alguna de estas biografías de Oden, sí. Las fuentes han sido muy diversas. Eso también es divertido, ¿no? Ir encontrando los rastros, no solo por cartas personales o documentos que hay en una universidad, sino biografías de otras personas, y eso ha sido divertido. Y te encuentras en esta España de hoy con personajes como
como alto, o estos tíos ya no existen más, ya no quedan? A ver, yo creo que afortunadamente no hay estos tipos, porque para eso se necesitan situaciones muy duras, ¿no? Este tipo de héroes, yo creo que son propios de esa época. Claro, es la Gran Depresión en Estados Unidos, es la guerra de España, la guerra mundial. Es muy saludable que no haya Es que han héroes estado así. siempre luchando contra algo, ¿no? Porque Sí, después de esto empieza la Guerra Fría. O sea, sí, sí. y después viene el macartismo. Es decir, siempre están luchando contra Y algo, con ¿no? una cosa, un detalle que a mí me parece importante, que fui, hombre, ya tenía en la cabeza que había cosas así, pero cuando entras a fondo adquieres completa conciencia, ¿no? McCarthy y sobre todo John Edgar Hoover eran dos psicópatas que persiguieron de una manera brutal e injusta a mucha gente, pero al tiempo alguna razón tenían, porque los comunistas realmente no eran patriotas americanos, eran patriotas comunistas. Y entonces, hasta, hasta que se produce la ruptura del pacto germano-soviético, por ejemplo, ellos llamaban a Roosevelt nazi, porque quería entrar en la guerra contra la URSS, ¿no? Contra Alemania. Contra Alemania, claro. Y le llamaban nazi. Entonces, hasta el momento en que Hitler invade la Unión Soviética, no consideran ellos que hay una guerra justa, ¿no? Y entre aquella izquierda y la actual, ¿cuál dirías que es la mayor? ¿Qué es lo que falta? O sea, la idea de utopía, ¿qué dirías que es Hombre, no lo tiene, que ahí realmente no tiene está nada que ausente? ver la izquierda comunista de aquella época salvo en Corea del Norte o en algún sitio más, incluso con los comunistas de ahora. Desde luego con los comunistas españoles nada, ¿no? Aquello era una cosa de un absoluto sectarismo, era la contraposición completa al nazismo, ¿no? Unas ideologías potentes, robustas, blindadas, ¿no? Lo que estaba pasando, las, los gulags, las matanzas las persecuciones de Stalin, las hambrunas, todo lo que estaba pasando en la Unión Soviética, ¿eran conscientes de eso o directamente Yo no sé hasta qué punto, preferían ignorarlo? yo no sé hasta qué punto podían saber o no. Desde luego, en caso de saber algo, preferían ignorarlo. Y aquí en la guerra de España, los jefes, digamos, bueno, los jefes y los simpatizantes informados, como Hemingway con el caso Robles, prefieren obviar esa realidad. Realmente no llegaban muy fácilmente las matanzas de Stalin del 37. Se empiezan a tener indicios pronto, pero tampoco llegan muy públicamente. Y cuando ya empieza a darse información de eso, los simpatizantes, consideran que eso son historias lanzadas por el capitalismo, ¿no? El imperialismo para desprestigiar la revolución rusa, ¿no? Yo creo que ya al finales de los años 30, durante la guerra española incluso, pero ya después, ya se sabía mucho, ¿no? Aprovechando que estamos hablando de la guerra, hay una tesis que tú has trabajado y a mí me parece muy interesante y aprovecho para preguntártela. Dices que, que es mentira que Franco haya querido estirar la guerra. Que tú no crees en eso. Tú crees que él, que si no pudo acabar antes fue porque se encontró con más oposición Claro, además, con la que él podía, contra la que él podía es que esa combatir. es una teoría, bueno, primero creo que desmentida por los hechos. Yo creo que he demostrado que, buscando en los archivos de Ávila y de los archivos militares españoles, que Franco constantemente quiere tomar Madrid, que era era el final de la guerra, tomar Madrid, lo quiere hacer constantemente. Pues que no lo consigue. No lo consigue porque hay una cosa enfrente que se llama Ejército Popular de la República, que sería chapucero, que estaría mal mandado y lo que fuera, pero ofreció resistencia. Y eso es lo que hace. Y además es que eso se apoya en una hipótesis de que Franco era la peor persona del mundo. Bueno, a lo mejor lo era. Sí, yo pienso que sí. Que no era la peor, no lo sé, pero que estaba entre el ranking alto, sí. Pero, y es diciendo, quería prolongar la guerra para matar mejor. Es que también es ridículo. Cuando acabó la guerra siguió matando mejor.
Es decir, no se paró. Ese no podía ser nunca un argumento. Y el argumento militar, que es el fundamental, no funciona porque está claro por la documentación que Franco quiso acabar la guerra. Y además le urgían sus aliados. Los alemanes le urgían, los italianos le urgían. Él quería acabar la guerra antes, pero no pudo. ¿Se ha acabado en la obra de Martínez Reverte la guerra civil? Pues no ¿O lo es sé. algo Ahora, desde que luego, parece que entra en nunca un acaba? paréntesis, pero no lo sé. No tengo nada planificado en torno a la guerra civil. Bueno, pues un placer. Gracias, Jorge, por venir aquí a presentar Guerreros y Traidores, aquí en Periodista Digital. Muchísimas gracias a vosotros.